Bucky Barnes es el fiel amigo de Steve Rogers desde la infancia. En la historia que conocemos, Bucky se enlista en el ejército para participar en la Segunda Guerra Mundial y Steve termina siendo el Capitán América. Pero la historia pudo haber sido muy diferente. Hola cinéfilos y cinéfilas, yo soy Henry y hoy, a pedido de un suscriptor, les traigo ¿y si Bucky es el Capitán América? Info del universo. En este universo, Bucky es elegido para recibir el suero del supersoldado, lo que cambia todo lo sucedido en el UCM posterior al año 1945. Todos los eventos que suceden en Asgard, relatados en Thor de 2011, suceden igual que en el universo canon, como también los eventos de Capitana Marvel hasta su regreso a la Tierra en 1994. La historia. En el año 1944, luego de pasar por varias pruebas, Bucky Barnes es el elegido para que se le inyecte el suero del supersoldado y logra que Steve pueda ingresar al ejército como ayudante del equipo de científicos del Dr. Erskine. En una instalación militar secreta en New York, varios militares y científicos presencian el experimento de transformación, cuando de repente una persona saca un arma y dispara contra Erskine, pero Steve se interpone recibiendo el disparo y muere. Peggy Carter y Bucky, ya con el suero en su sangre, persiguen a la gente, pero una bomba explota donde se hizo el experimento. Erskine y Howard Stark mueren junto a militares, científicos y gobernantes. Bucky captura al asesino para enterarse que es un agente de Hydra, quien se quita la vida con cianuro. Bucky se convierte en el Capitán América y en 1945, liderando a los Howling Commandos, logra que los aliados ganen la Segunda Guerra Mundial. Gran cantidad de agentes de Hydra son capturados y el tercer acto es resguardado en una instalación secreta en Estados Unidos. Bucky, Peggy, el coronel Phillips, Dum Dum Dugan y los Howling Commandos crean S.H.I.E.L.D. y no aceptan a nadie que haya tenido algún pasado con Hydra en sus filas. Los siguientes años, posteriores a la Segunda Guerra Mundial, S.H.I.E.L.D. se dedicó a incorporar agentes a la organización y a eliminar lo que quedaba de Hydra por el mundo. Al finalizar esa misión, Bucky y Peggy se involucran amorosamente y tienen un hijo a quien llaman Steve. En 1962, S.H.I.E.L.D. y el Capitán América intervienen en la crisis de misiles de Cuba, desactivando los misiles rusos e interviniendo para que Estados Unidos no tome represalias. Pero eso no le gustó a los soviéticos, quienes envían a Taskmaster, una de sus agentes del programa Red Room, para que asesine a la familia del Capitán América. Bucky queda desconsolado y se enfoca en ser director de S.H.I.E.L.D. y en proteger al mundo para que nadie deba sufrir lo que sufrió él. En 1972, S.H.I.E.L.D. interviene en la guerra de Vietnam, desarmando a ambos bandos y obligándolos a firmar un tratado de paz. En 1986, durante el incidente del equinoccio de otoño, Hank Pym y Janet Van Dyne son incorporados como agentes y Bucky les ordena deshabilitar todos los misiles nucleares de todos los países ante la amenaza nuclear inminente. En 1994, S.H.I.E.L.D. conoce a la Capitana Marvel y a los Skrull, a quienes Bucky les promete conseguirles un hogar. En 1996, S.H.I.E.L.D. captura a Red Guardian y a su falsa familia. Apresan a los padres y las niñas son reclutadas por S.H.I.E.L.D. Gracias a esa captura, S.H.I.E.L.D. se entera del programa Red Room y que eran los responsables de la muerte de la familia del Capitán América. Bucky, Nick Fury, Coulson y unos reformados Red Guardian y Melina Black Widow, que ahora trabajan para S.H.I.E.L.D., se infiltran en las instalaciones del Red Room y matan a todas las Black Widows y a Dreykov. Bucky tiene su venganza matando a Taskmaster. Consecuencias. En 2008 sucede el accidente que transforma a Bruce Banner en Hulk. El general Ross ha perseguido al monstruo por meses, hasta que logra enfrentarlo en Las Vegas, y el ejército no está pudiendo hacer nada para contenerlo, por lo que S.H.I.E.L.D. es convocado. Capitán América Bucky, Red Guardian, Melina con el alias de Black Widow, Hawkeye, Nick Fury,
Coulson, Taskmaster y el equipo experimental Falcon, conformado por Sam Wilson y Rhodey, logran que Hulk se vaya de la ciudad al desierto. Con armas experimentales de alta tecnología, logran capturar a Hulk y lo llevan a las instalaciones de S.H.I.E.L.D., donde Hank Pym, Janet Van Dyne y una joven Hope esperan para analizarlo. Allí conocemos a Hank Pym, Natasha y Yelena, quienes además de ser hijas de agentes, son reclutas de S.H.I.E.L.D. Al ver el poder de Hulk y el intelecto de Banner, Bucky le ofrece unirse al equipo como científico, aunque tiene segundas intenciones una vez que Banner pueda controlar a Hulk. En 2011, Thor es desterrado de Asgard por Odín y llega a la Tierra. Los científicos de S.H.I.E.L.D. logran seguir las lecturas del Bifrost y encontrarlo. Thor es capturado por S.H.I.E.L.D., quien les dice que es el príncipe de Asgard. En un primer momento lo toman por loco, pero un agente de S.H.I.E.L.D. le dice a Bucky que todo lo que dice es cierto, solo que ha perdido sus poderes, aunque no pueda explicar cómo. Thor, mientras está cautivo, crea una gran amistad con Bruce Banner y se enamora de Natasha Romanoff. Natasha convence a Bucky para liberar a Thor y le dice que ella lo acompañará y lo mantendrá vigilado. Thor comienza a conectar con la vida de Midgard, acompañado de Natasha. Unos días después, se vuelve a abrir el Bifrost, en el mismo pueblo donde se encontraba Thor. Del Bifrost sale el Destructor. Thor lo reconoce, pero antes de que se acerque a ver qué sucede, llegan agentes de S.H.I.E.L.D., quienes son atacados por el Destructor, por lo que los Vengadores intervienen. Black Widow muere y se transforma en una Skrull. Sam queda mal herido. Banner, quien estuvo entrenando para controlar a Hulk, decide intervenir, pero es vapuleado por el Destructor. La pelea continúa hasta que Thor se enfrenta al Destructor para descubrir que era Loki quien lo controlaba, y Thor le dice que tome su vida y que deje a la Tierra tranquila. Thor es golpeado por el Destructor y antes de morir se rompe el encantamiento que no le permitía usar sus poderes y los recupera venciendo al Destructor. Al finalizar la batalla, todos ven que Black Widow era una Skrull y todos los humanos, menos Bucky y Fury, se sorprenden al enterarse que hay aliens en el planeta. El equipo discute y le exigen que le informen quiénes son esos seres y cuántos más están trabajando para S.H.I.E.L.D. Bucky les cuenta que son una raza que se quedaron sin hogar y que S.H.I.E.L.D. los reubicó en la Antártida. También les dice que desde hace años trabajan juntos humanos y Skrulls y que pueden convivir ambas especies pacíficamente, aunque entiende que el común de la población no está listo para saberlo. En ese momento se revela que Red Guardian, Taskmaster y Coulson también son Skrull. Hawkeye y Rhodey dejan el equipo porque no les gustó que le hayan ocultado la existencia de los Skrull. Banner y Janet quedan fascinados porque quizá el ADN Skrull sea la clave para curar enfermedades humanas o incluso le sirva a Bruce para curarse de Hulk. Hank es más cauteloso, ya que si los Skrulls son biológicamente más avanzados y pueden adaptarse mejor al ambiente, no hay garantías de que no quieran reemplazar a los humanos, por lo que también decide irse de S.H.I.E.L.D. Hank se despide de Hope, quien no entiende por qué se va. Thor se despide de Natasha, porque debe regresar a Asgard, ya que debe detener a Loki. Bucky le dice que no puede irse, que sigue bajo vigilancia de S.H.I.E.L.D., más ahora que ha obtenido poderes, pero Thor convoca al Bifrost y se va de todas formas. Sam Wilson muere en la mesa de operaciones, pero antes de eso, un Skrull toma sus recuerdos y se transforma en el nuevo Falcon. Natasha toma el lugar de su madre como Black Widow en el equipo, aunque sin saber que su madre era una Skrull. Antes de continuar, te pido que si te gustan mis historias, te suscribas y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo videos. Misión imposible con hormigas. Luego de unas semanas, Hank decide que para saber los planes definitivos de los Skrulls, debe acceder a los servidores que no poseen conexión que están en el Helicarrier, lugar donde nunca tuvo acceso, por lo que envía a Rhodey con el traje de Ant-Man para que se infiltre y coloque un aparato desencriptador que le permita el acceso a los archivos. Ant-Man logra infiltrarse sin ser detectado, pero cuando conecta el desencriptador, aparecen alarmas en las pantallas de Helicarrier. Red Guardian es el primer agente en llegar a la sala de servidores.
Ant-Man pelea con él y lo noquea. Decide reducirlo de tamaño y llevarlo como prisionero, intentando tener una ventaja futura sobre los Skrull. Cuando llegan el resto de los agentes de S.H.I.E.L.D. a la sala de servidores, no encuentran rastros del intruso. Analizando los archivos, Hank descubre que S.H.I.E.L.D. y los Skrull intentan construir una máquina que permita que los Skrulls puedan replicar superpoderes humanos. Natasha, Yelena y Hope reciben una tarjeta de coordenadas cada una. Ellas asisten a la ubicación y al llegar las recibe Hank, quien les dice que tiene que mostrarles algo. Mientras van de una habitación a otra, Hank les presenta a Darren Cross y a Scott Lang, quienes están ayudando a crear un traje llamado Yellow Jacket y un nuevo traje de la avispa. Llegan a una sala donde del otro lado del vidrio se encuentra Red Guardian maniatado y un encapuchado que se hace llamar Ronin. Natasha y Yelena reaccionan de mala manera al ver a su padre del otro lado, pero allí Rhodey recupera su tamaño normal y les dice que tienen que escuchar a Hank, quien le dice a Hope que ahora entenderá por qué se fue de S.H.I.E.L.D. Hope convence a Natasha y a Yelena que le den una oportunidad. Ronin corta a Red Guardian hasta que este se convierte en un Skrull. Yelena no puede creer lo que está viendo y Natasha le dice a Hank: ¿qué hacemos con esta información entonces? Hank les dice que sigan con sus actividades normales, que les avisarán cuando necesiten algo. Unos días después, en una instalación secreta de S.H.I.E.L.D., el Tesseracto comienza a tener fluctuaciones inusuales, lo que hace que Bucky y su equipo acudan para ver qué sucede. De repente, del Tesseracto se abre un portal, y es Loki quien sale de él, y les dice que ha llegado a la Tierra en busca del Tesseracto. ¿S.H.I.E.L.D. estará listo para enfrentarlo? Esto fue ¿Y si Bucky es el Capitán América? Espero que les haya gustado. Gracias Rodrigo por haberle dado vida a este universo. Dejen en comentarios qué les pareció el video y qué otros What If les gustaría que hiciera. Suscríbanse y denle like. Si llega a 300 likes, haré la continuación, así que depende de ustedes. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos videos. Nos vemos.